Muy buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Vázquez Pérez, soy perito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, perito en la materia de tránsito terrestre. El motivo de esta pequeña presentación es porque voy a ser catedrático del diplomado que lleva a cabo Coforense. Tengo una antigüedad laboral aproximadamente de 30 años y voy a hablarles un poco de lo que es el principio de cantidad de movimiento. En los hechos de tránsito terrestre es bien importante el cálculo de velocidad, aunque así muchas veces no lo consideren la gran mayoría de los compañeros. Yo, como siempre he dicho, para el respeto de todos los compañeros de seguridad pública y los que elaboran informes técnicos, el perito en la materia de tránsito terrestre no es un simple aplicador del reglamento de tránsito. La experticia del perito va más allá y precisamente es darle todos los elementos al Ministerio Público, darle todos los elementos al juez para que norme su criterio. En este caso ha habido infinidad de asuntos que se van sin cálculo de velocidad. ¿Y por qué se van sin cálculo de velocidad? Porque los peritos nada más, en base al reglamento de tránsito, en base a ese ordenamiento legal, basan sus conclusiones. Yo no quiero decir que no nos tengamos que basar en conclusiones. Claro que debemos tomarlos en cuenta porque al fin y al cabo son ordenamientos legales. Pero un punto muy importante es el cálculo físico-matemático para determinar esa velocidad de circulación de los vehículos. Quizás en una colisión vehicular el ordenamiento legal, el ordenamiento de tránsito de la entidad federativa a la que corresponda a la colisión vehicular, establezca una preferencia de paso para un conductor, pero puede ser que ese conductor vaya a una velocidad mayor de la permitida, por lo tanto el juez debe de tener todos esos elementos para que norme su criterio. Cantidad de movimiento es un término que quizás con lo que es energía cinética, la conservación de la energía, son de los principales principios físicos que debemos de tomar en cuenta. No es un principio nuevo, se confunde el principio de cantidad de movimiento con lo que es velocidad. Vamos a tratar de explicar qué es cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es un producto vectorial, es un producto de un escalar por un vector. Cantidad de movimiento se establece que es P, que multiplica a la masa por la velocidad. Aunque yo vuelvo a repetir que muchas veces se confunde con lo que es velocidad. Para que se entienda el principio vamos a imaginar que una pequeña ave de 1 kilogramo, masa, pueda volar a 40 kilómetros por hora. Tendríamos que multiplicar ese kilogramo masa por los 40 kilómetros por hora y entonces ya tendríamos nosotros ese producto que sería cantidad de movimiento. Ahora imaginemos nosotros un tractocamión con la cabeza tractora 8 toneladas, su remolque quizás 20 toneladas, estaríamos hablando de 28 toneladas. Y si ese remolque, ese tractocamión circulara a 40 kilómetros por hora, pues ya no sería tan fácil pararlo, como esa pequeña ave de 1 kilogramo de masa que circula a la misma velocidad de 40 kilogramos, a 40 kilómetros por hora. Cantidad de movimiento no es un principio físico nuevo, viene desde los tiempos de Aristóteles, que lo nombró desde aquellos tiempos, pero quizás cuando ya se establece más físicamente es con Isaac Newton. Todos conocemos nuestras 3 leyes de Newton, pero en donde viene más enfocado es en la segunda ley de Newton. Nosotros conocemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, directamente proporcional, pero así no lo estableció Isaac Newton. Isaac Newton lo estableció con cantidad de movimiento. Vamos a poner aquí nada más una breve ecuación, en donde desde la segunda ley de Newton, si nosotros ponemos segunda ley de Newton, nosotros la conocemos de esta manera: fuerza directamente proporcional a la masa por la aceleración. Pero nosotros también sabemos que la aceleración va a ser la variación de la velocidad entre un determinado tiempo. Si nosotros le pusiéramos el número 1 a esta ecuación y a esta ecuación la nombramos como la número 2, no nos queda más que sustituir la ecuación número 2 en ecuación número 1 y nos quedaría que la fuerza es directamente proporcional a la masa con la variación de la velocidad respecto de la variación del tiempo. Si nosotros acomodamos esta ecuación, este modelo matemático, tendríamos que la masa, que la masa sería por la velocidad entre
un determinado tiempo. De aquí se desprende que la masa por la velocidad sería lo que nosotros conocemos como cantidad de movimiento entre un determinado tiempo. Ya tenemos otra manera de ver nosotros nuestra segunda ley de Newton. Tenemos otra manera. Nosotros la conocemos de esta manera, pero así no la estableció Isaac Newton en el tiempo del siglo XVIII, sino la estableció de esta manera con cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, ¿para qué nos va a servir en los hechos de tránsito? Quizás tenemos otros métodos energéticos por el cálculo de velocidad, cuando tenemos algún tipo de huella de frenado, cuando tenemos huellas de desplazamiento, cuando tenemos huellas por derrape, cuando tenemos huellas de rodamiento. Empleamos un método energético que es basado en la primera ley de la conservación, la primera ley de la termodinámica, que nos establece que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma, no dejan de ser métodos energéticos. Pero en las colisiones vehiculares, ya sean colisiones en una sola dimensión o en colisiones de dos dimensiones, ya no va a ser tan fácil. Esos métodos energéticos no nos van a resolver el problema de un cálculo de velocidad. Ya para utilizar nosotros cantidad de movimiento es para colisiones en dos dimensiones que nos dé resultados para el cálculo de la velocidad del vehículo número 1, que todos conocemos que el vehículo número 1 es el vehículo que impacta, como el cálculo de velocidad del vehículo número 2, que es el que recibe el impacto. Cuando tenemos colisiones de alcance, dices, bueno, quizás no es tan importante calculáramos nosotros la velocidad de circulación de ese vehículo. Al fin y al cabo, el vehículo que alcanza, entre comillas, digo entre comillas, ¿verdad?, es el que sería el responsable del hecho, entre comillas. Sabemos que los peritos no determinamos responsabilidad, por eso dije entre comillas. Pero ahí, imagínense ustedes, en una colisión vehicular donde va circulando un automóvil y alcanza otro vehículo, independientemente del factor que originó el hecho de tránsito es que no conservó la distancia necesaria. Pero ya pasaría como segundo término qué velocidad llevaba de circulación. Pero ahora imagínense en una colisión vehicular en donde estamos en dos dimensiones, las colisiones que se dan en colisiones a 90 grados, como en cualquier crucero que nosotros conozcamos, ahí sí ya va a ser bien importante, y los métodos de conservación de la energía y los métodos para el cálculo de velocidad por huellas, de diferentes tipos de huellas, no nos van a resolver el problema del cálculo de velocidad. Y por lo tanto este término, que es cantidad de movimiento, va a ser muy importante para resolver nosotros un modelo matemático y darle respuesta a los órganos que administran y procuran la justicia para el cálculo de la velocidad. Cantidad de movimiento bien establecido por el producto vectorial de la masa por la velocidad, que la velocidad también es una cantidad vectorial. Esto es lo que es cantidad de movimiento. El principio ya de cantidad de movimiento nos establece que en un sistema en donde no existan fuerzas externas que alteren, que modifiquen ese sistema, la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. ¿Qué nos quiere decir? Imagínense ustedes que nosotros tenemos aquí un vehículo que va circulando y le vamos a poner el número 1. Aquí en la parte delantera, circulando también, se encuentra circulando otro vehículo y le vamos a poner el número 2. Ambos vehículos llevan movimiento y llevan un desplazamiento de poniente a oriente sobre el mismo eje. Posteriormente, el vehículo número 1 va a alcanzar al vehículo número 2. Ya lo alcanzó, llevaba mayor rapidez, mayor velocidad. El principio de cantidad de movimiento nos va estableciendo, mientras no existan fuerzas externas que alteren nuestro sistema, esta cantidad de movimiento, que le vamos a llamar cantidad de movimiento antes, va a ser igual a la cantidad de movimiento después. ¿A qué nos referimos? Antes del choque, instantes previos antes del choque, va a ser la misma cantidad de movimiento después del choque. Aquí hay que hacer un paréntesis. Estamos viendo una colisión en una sola dimensión.
tratándose de una colisión conocida como un tipo de alcance. Se va a complicar cuando nosotros ya queramos aplicar cantidad de movimiento en un crucero, en una colisión en 2 dimensiones. Tenemos que tomar un paréntesis que existen diversos tipos de choques, así nos lo marca la física. Hay choques elásticos, hay choques inelásticos y hay choques totalmente inelásticos. ¿Cuál es la gran diferencia entre este tipo de choques? En el choque elástico, voy a hacer aquí un tipo de recuadro y vamos a poner choque elástico. Aquí vamos a poner choque inelástico. Y aquí en la parte posterior, inferior, vamos a poner choque totalmente inelástico. ¿Por qué va a ser importante esto? Si nosotros vemos que ya dijimos que en un sistema donde no existan fuerzas externas, la cantidad de movimiento antes va a ser después, en estos 3 tipos diferentes de choque, pues precisamente el incremento de cantidad de movimiento va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? No hay un incremento, no hay una variación. Antes y después es la misma cantidad de movimiento. En el siguiente debe ser exactamente lo mismo. La cantidad de movimiento debe de ser igual a 0. En el tercer choque, la cantidad de movimiento también no hay una variación. Esto hablando de cantidad de movimiento. Pero si nos vamos con la energía cinética, aquí nos va a establecer que la energía cinética en el primer choque que es considerado elástico, aquí la energía cinética se va a conservar. ¿Qué quiere decir? No hay cambio de energía cinética. Pero en el choque inelástico ya vamos a tener una variación de energía cinética. Y en el choque totalmente inelástico también vamos a tener una variación. Vamos a ir viendo las diferencias. Choque elástico, choque inelástico y choque totalmente inelástico, no hay variación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es la misma cantidad de movimiento después del choque. La energía cinética en el choque elástico se conserva, no hay variación, pero en el choque inelástico ya hay variación de energía cinética, y hay una variación de energía cinética, y en el totalmente inelástico también existe una variación de energía cinética. Volviendo a esto, ¿cuál es la diferencia? Aquí, en el choque elástico, cuando hay una colisión, volviendo a nuestros hechos de tránsito, es los vehículos se separan en un choque elástico. En un choque inelástico, también los vehículos se separan. Y en un choque totalmente inelástico quedan juntos después de la colisión. ¿O qué quiere decir? Quedan pegados. Esto es bien importante. Y vuelvo a repetir. En los 3 tipos de choques que conocemos, no hay variación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. La energía cinética en el choque elástico se conserva, no hay variación. Pero en el choque inelástico y en el choque totalmente inelástico hay variación de energía cinética. ¿A qué se debe esto? A pérdidas que existen. Aunque sabemos que las masas no varían considerablemente dentro de una colisión, obviamente hay otro tipo de energías que nos están considerando, y la energía cinética sí va a haber una variación. Y para que sea choque elástico, después de la colisión los vehículos se separan. En el choque inelástico los vehículos también se separan, y en el choque totalmente inelástico los vehículos quedan juntos. Es decir, si ponemos este ejemplo aquí, al inicio van separados, después, instantes antes de la colisión, llevan una cantidad de movimiento, instantes después de la colisión llevan una cantidad de movimiento, pero como los 2 vehículos salieron y quedaron pegados, estamos considerando que es un choque totalmente inelástico, donde no se conserva la energía cinética y donde los carros quedaron pegados. Retomando el tema, lo que acabamos de ver, ya vimos lo que es una colisión en un solo plano y la cantidad de movimiento antes
va a ser la misma cantidad instantes después de la colisión. Si aplicamos nosotros ya el principio de cantidad de movimiento en la colisión que teníamos nosotros en un solo eje, tendríamos, si sabemos que cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, entonces en esta colisión en una sola dimensión tendríamos nosotros que la masa 1 del vehículo que impacta por su velocidad 1 más la masa del vehículo 2 por la velocidad 2. Esto es antes de la colisión, va a ser igual a la masa 1 del vehículo que impactó, y yo aquí le pongo velocidad 3, al fin y al cabo es una literal. Algunos otros compañeros, algunos autores establecen velocidad después, y aquí antes, velocidad después. Yo la estoy considerando como velocidad 3, al fin es una literal. Más la masa 2 del vehículo por la velocidad 4, que son las velocidades de salida. De esta manera nosotros tendríamos la ecuación en una sola dimensión. Esto sería cantidad de movimiento antes ¿de qué? Del choque. Y esto sería la cantidad de movimiento después ¿de qué? Del choque. Si nosotros quisiéramos, ¿qué es lo que nos va a interesar para darle esos elementos al juez? ¿Qué velocidad es 1? ¿La velocidad con la que iba este vehículo, el 1, o la velocidad con la que iba el vehículo número 2? Esta velocidad 3 y esta velocidad 4 es posterior a que colisionaron los vehículos, ya salieron. Y son estas las velocidades que con los elementos objetivos que nos aporta en lugar de la investigación, vamos a calcular estas velocidades de salida. ¿Qué tendríamos que hacer aquí únicamente? Bueno, si me interesa la velocidad 1, pues voy a despejar todo este término, dejar a la velocidad 1 del lado izquierdo del modelo matemático y pasar todo, ¿verdad?, con las operaciones algebraicas y ver ya qué velocidad lleva este vehículo. Pero eso es en una sola dimensión. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros ahorita es ver esta modelo matemático aplicada en donde, en una colisión en crucero, para que nosotros podamos calcular esa velocidad en un choque en crucero a 90 grados. Me voy a permitir aquí hacer quizás un pequeño crucero, nada más para establecer cómo sería. Aquí nosotros ponemos un vehículo número 1 que va circulando por la calle X, ¿sí? Y aquí le vamos a poner a la mejor calle X de poniente a oriente, X velocidad. Y aquí va circulando el vehículo número 2, y lo vamos a poner que va circulando por la calle Y. Después de que colisionaron los vehículos, pues van a haber trayectorias poscolisionales, porque aquí la energía cinética, la energía que llevaban los vehículos de movimiento no se quedó ahí, sino siguen sus trayectorias poscolisionales. Imagínense ustedes que el vehículo 1 siguió una trayectoria con sentido al noreste, y aquí le ponemos el vehículo número 1, y el vehículo número 2 también sigue una trayectoria vectorial, resultante vectorial, con sentido al noroeste. Si nosotros aquí vemos que del punto del impacto tenemos resultantes vectorial, la cantidad de movimiento viene relacionada con la cantidad de movimiento de la partícula. Aquí vamos a considerar a estos móviles, a estos automóviles, como una partícula. Si nosotros aquí trazáramos nuestro eje de las X y de este lado trazáramos nuestro eje de las Y, de las ordenadas y de las abscisas, nosotros tenemos resultantes poscolisionales de ambos vehículos, resultantes poscolisionales. ¿Qué es lo que nos interesa conocer aquí? Pues precisamente, si nosotros analizamos esta ecuación en el eje de las X, podemos observar
que precisamente el vehículo uno sí tiene una componente en el eje de las X, pero el vehículo número 2 ya no tiene componente en el eje de las X cuando va circulando, tendría componente únicamente en el eje de las Y. Ya en sus trayectorias postcolisionales, ambos vehículos tienen resultantes vectoriales y tienen sus componentes rectangulares tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. No sé, ahorita a lo mejor vamos a entender mejor este concepto. Si yo, volviendo a mi ecuación que tengo aquí y pongo analizando, y le voy a poner aquí mi ecuación número 3, analizando ecuación número 3 en eje de las X, en eje de las X o de las abscisas, les vuelvo a repetir, el vehículo 1 va sobre el eje de las X, entonces tienen componente rectangular, pero el vehículo número 2 que va circulando de sur a norte sobre el eje de las Y no tiene componente rectangular en el eje de las X. ¿Qué me quedaría entonces? Que tendría la masa del vehículo 1 por la velocidad 1, pero este término, ¿qué es lo que pasa? Si no tengo velocidad en el eje de las X, pues automáticamente 0. Algo multiplicado por 0 se elimina. Y entonces nos quedaría así y tendríamos nuestra ecuación masa 1 por la velocidad 3 más masa 2 por la velocidad número 4. ¿Cuáles son estas velocidades V3 y V4? Pues precisamente estas trayectorias que siguieron los vehículos. Esta sería la velocidad número 3, la que está en color verde, y la que siguió el vehículo número 2 sería la velocidad número 4. Que las vamos a calcular ¿con qué? Con esas trayectorias que siguieron, con esos desplazamientos, las vamos a calcular mediante un método energético. De esta manera nos quedaría nuestra ecuación para analizando en el eje de las X. Pero ahora, si nosotros analizamos ecuación número 3 en eje de las Y, ¿qué nos va a quedar? Ahora, como el vehículo número 1 va en el eje de las X, pues automáticamente no tiene una componente en el eje de las Y, por lo tanto el primer término se eliminaría y nos quedaría de esta manera, que sería la masa del vehículo 2 por la velocidad 2 va a ser igual a la masa del vehículo 1 por su velocidad 3, que es la velocidad de salida, más la masa del vehículo 2 por la velocidad 4, que es la velocidad de salida después del impacto que siguió el vehículo 2. Volviendo a retomar, esto es antes del impacto, analizando en el eje de las X, y esto es después del impacto en el eje de las X. Ahora en el eje de las Y esto sería antes del impacto y esto sería después del impacto. Dices, bueno, pero ahora ¿de qué manera vamos a calcular V3 y cómo vamos a calcular V4? Ese es el siguiente paso que vamos a ver. Si nosotros podemos observar aquí este pequeño croquis que yo realicé, ¿sí? Y aquí a lo mejor lo vamos a poner un poquito más grande. ¿Qué es lo que se está formando respecto del eje de las... Si yo vuelvo a poner aquí nuestros ejes, nuestro plano cartesiano, nosotros tenemos como partícula que este era el punto número B3 y aquí tendríamos nosotros nuestro punto aproximadamente que sería el B punto B4. Este es el eje de las X y este sería el eje de las Y. ¿Qué se está formando, compañeros? Si yo trazo, ¿sí? Esto está formando un triángulo rectángulo, donde yo tengo un ángulo de salida que le voy a marcar como el ángulo teta. Entonces yo aquí, ocupando las funciones trigonométricas, sabemos que las funciones trigonométricas nos dicen el seno de un ángulo es el cateto puesto entre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Si a mí lo que me interesa para la primera ecuación es ver la velocidad 3, ¿cuál es su componente rectangular? Que yo lo que estoy buscando es esta componente rectangular de B3, pero en el eje de las X. Y esto sería la componente rectangular de Y y de X de la velocidad número 3. Si hacemos este mismo procedimiento con la velocidad V4,
pues ya podríamos nosotros calcular cuál es la velocidad 3, cuál es la velocidad 4, en función de la trayectoria que siguió el vehículo y en función desde el punto del impacto con el ángulo que tiene de salida. Volviendo a nuestro plano cartesiano, vemos las dos figuras geométricas, son dos triángulos que se están formando como partículas. Estamos tomando al vehículo número 1 y al vehículo número 2 después del impacto en sus trayectorias postcolisionales. Estoy considerando como el ángulo número 2 el que sale el vehículo número 2 y como teta número 1 el ángulo que formó el vehículo 1, el que impactó inicialmente. Hay funciones trigonométricas que nos están diciendo en un triángulo rectángulo que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí lo que nos interesa, nosotros ya tenemos lo que es la velocidad V3, que la velocidad V3 sería esta línea que nosotros tenemos aquí, esta sería nuestra velocidad número 3 y nuestra velocidad número 4 sería esta línea, esta sería nuestra velocidad número 4, que no es otra cosa de los triángulos, la hipotenusa, pero a mí lo que me interesa ahorita en el eje de las X es ver el cateto adyacente, a mí lo que me interesa es la componente rectangular en el eje de las X. Por lo tanto, como a mí me interesa el cateto adyacente, pues yo de esta ecuación yo despejaría lo que es el cateto adyacente. Tenemos en el denominador lo que es hipotenusa, es multiplicar toda la ecuación por hipotenusa para que en este lado nos dé la unidad. Entonces, como de este lado está dividiendo, ¿sí?, lo que nos enseñaron en secundaria es pasarlo del otro lado multiplicando, pero hay un porqué, es multiplicar toda la ecuación por hipotenusa. Y entonces ya quedaría aquí que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa que multiplica al coseno del ángulo. ¿Qué ángulo sería aquí? Como estamos hablando de la proyección del vehículo número 1, pues el cateto del ángulo teta número 1. Esta sería la resultante vectorial, la componente rectangular en el eje de las X. La hipotenusa no es otra cosa que la velocidad número 3, entonces sustituyendo tendríamos que el cateto adyacente sería igual a la velocidad 3 que multiplica al coseno del ángulo número 1. Esto sería para la trayectoria postcolisional que siguió el vehículo número 1. Si hacemos este mismo análisis en el vehículo número 2, pues obviamente nos resultaría que el cateto adyacente para el vehículo número 2 sería la velocidad número 4 por el coseno del ángulo número 2. El ángulo número 1 es el que salió con el eje de las X, el vehículo número 1, y el ángulo número 2 es respecto de la trayectoria vectorial que siguió el vehículo número 2. Yo ya tengo las componentes rectangulares en el eje de las X de la velocidad V3 y la componente rectangular de la velocidad número 4 en el eje de las X. Por lo tanto, estas dos ecuaciones yo las voy a sustituir en mi ecuación que previamente hace rato analizamos en el eje de las X. Y entonces, ¿cómo me quedaría? Que la masa número 1 por la velocidad número 1 sería igual a la masa del vehículo 1 por la velocidad número 3 que multiplica el coseno del ángulo 1 más la masa número 2 por la velocidad 4 que multiplica el coseno del ángulo número 2. ¿Cómo vamos a calcular V3? Ya les dije, con la trayectoria que resultó después de la trayectoria postcolisional. Como voy a calcular la V4 con la trayectoria del vehículo número 2 después de la colisión. ¿Cómo calculo el ángulo número 1? Pues precisamente del lugar de la investigación hacemos un croquis a mano alzada, lo plasmamos en un plano cartesiano, ya en nuestra oficina, en nuestro centro de trabajo, y vamos a calcular los ángulos de salida desde el punto de impacto de ambos vehículos. Y de esta manera, vean ustedes, masa 1 sería un elemento que con ficha técnica lo tenemos resuelto. La velocidad V1 pues es precisamente una de mis incógnitas, ver qué velocidad de circulación llevaba este vehículo antes de la colisión.
Masa 1 es un elemento conocido. B3 lo voy a calcular con los elementos objetivos que me aportó el lugar de la investigación. El coseno del ángulo número 1 es precisamente después de plasmar mis datos objetivos que obtuve del lugar de la observación en un plano cartesiano, yo ya tengo el ángulo 1. La masa del vehículo número 2 de ficha técnica, la velocidad V4 con los elementos objetivos y el ángulo número 2 también con nuestros elementos objetivos. Lo único que nos quedaría aquí es hacer el despeje para despejar la velocidad 1. Masa 1 y V1 se encuentran multiplicando, por lo tanto se tendría que dividir toda la ecuación entre la masa 1 para que de este lado nos daría la unidad. Y por lo tanto, como está multiplicando, lo pasamos del otro lado, como nos han enseñado siempre, lo paso de lado dividiendo. Y me quedaría que la velocidad V1 sería igual a la masa 1 que multiplica a la velocidad 3 por el coseno del ángulo 1 más la masa 2 que multiplica a la velocidad 4 por el coseno del ángulo número 2. Todo esto dividido entre la masa número 1. Esta sería una de nuestras ecuaciones. Esta sería una de nuestras ecuaciones que nosotros tendríamos para calcular la velocidad en una colisión, en este caso a 90 grados, de uno de los vehículos, y aquí tenemos el vehículo número 1. Yo los invito a que de esta misma manera que hicimos el análisis con la función de coseno para el eje de las X, ustedes lo realicen para la componente rectangular del eje de las Y, aplicando el seno de la función trigonométrica, y calculen ustedes la velocidad número 2. Y si no, eso después lo vemos en el diplomado para que vean ustedes el fundamento. La cantidad de movimiento nos va a servir para el cálculo de velocidad del vehículo 1 y del vehículo 2 antes del impacto, porque vamos a basarnos en lo que sucedió después. Vamos del efecto a la causa, y esta sería nuestra primera ecuación. Lo único que nos faltaría sería la ecuación número 2 para calcular la velocidad del vehículo número 2 analizando en el eje de las Y. Eso lo dejamos para que ustedes lo puedan elaborar en sus casas y practiquen un poquito lo que son las funciones trigonométricas. Dentro de las limitantes que tiene este método, la literatura nos dice: pon siempre al vehículo número 1, en el eje de las X, y al vehículo número 2 ponlo en el eje de las Y. Eso es lo que nos dice la literatura y como limitante nos pone. Pero si nos vamos un poco al fondo, no es necesario. ¿Cambiaría nuestras funciones trigonométricas? Claro que sí, pero no es forzoso que el vehículo 1 siempre se encuentre en el eje de las X. Podríamos ponerlo en el eje de las Y, y obviamente la velocidad número 1 vendría en función de la función trigonométrica seno y no de coseno, pero no es una limitante que nos dicen los libros. Otra de las limitantes sí que debemos de conocer para aplicar cantidad de movimiento es que debemos de tener el punto exacto del impacto, dónde colisionaron. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues con elementos objetivos, con alguna huella de desplazamiento, con los fragmentos de cristales impregnados en la carpeta de rodamiento, con la mancha del fluido automotriz, que puede ser aceite, líquidos de radiador, aceite de transmisión, lo que sea, que nos va a dar el punto exacto del impacto. Y tenemos que tener dónde quedó el vehículo número 2 y dónde quedó el vehículo número 3 después de la colisión. Y uno de los puntos importantes que nos dicen que las masas de estos dos vehículos sean similares. No podemos aplicar el principio de cantidad de movimiento cuando se trate a lo mejor el vehículo número 1 sea un automóvil y el vehículo número 2 sea un tractocamión. Hay muchas diferencias de masas de los vehículos, por lo tanto los resultados no saldrían lo más acorde con la realidad histórica de cómo se dio la colisión. Entonces, como limitantes nada más del método es que las masas de los vehículos sean similares, que tengamos el punto exacto del contacto, que conozcamos la posición donde quedaron los vehículos, y con esos elementos nosotros podemos aplicar lo que es cantidad de movimiento y determinar lo que es la velocidad número 1 y lo que es la velocidad número 2 previo al impacto de los vehículos.
haciendo una recapitulación. El principio de cantidad de movimiento, más que nada cantidad de movimiento, es un principio físico básico que junto con lo que es conservación de energía, de los principales principios que se ocupan en la física clásica. Importantísimo para el cálculo de la velocidad, viene desde el tiempo de Aristóteles, pero ya lo maneja Isaac Newton en su segunda ley con cantidad de movimiento, no como la conocemos realmente de fuerza igual a masa por aceleración. Cantidad de movimiento, volviendo a hacer una recapitulación, tendríamos, esto es cantidad de movimiento. La P es cantidad de movimiento, es el producto de un escalar por un vector, que es la velocidad. Esto es cantidad de movimiento. Ya el principio de cantidad de movimiento nos establece que la cantidad de movimiento antes de la colisión, momentos instantes antes de la colisión, va a ser la misma cantidad de movimiento posterior a la colisión. Siempre considerando lo que manifestamos, que hay colisión, choques elásticos, choques inelásticos y choques totalmente inelásticos. En los tres choques la cantidad de movimiento se conserva antes y después es la misma. Lo que varía es la energía cinética. En el choque elástico se conserva, en el choque inelástico y en el completamente inelástico no se conserva la energía cinética. Pero en los tres tipos de choques que conocemos, la cantidad de movimiento antes del impacto es la misma cantidad de movimiento después del impacto. ¿Y para qué nos va a servir en tránsito terrestre? Precisamente para este tipo de colisión en cruceros a 90 grados, poder determinar las velocidades previas al impacto, que son los elementos que le debemos de dar a las autoridades correspondientes para que normen su criterio, tanto al órgano investigador, que es el Ministerio Público, como al órgano que administra la justicia, que es el juez, para que se determine si los conductores lo hacían a velocidades normales dentro de las permitidas, que se marcan en los ordenamientos legales, o alguno de ellos va a una velocidad mayor de la permitida. Vuelvo a repetir, lo único que nos faltaría sería el análisis para el eje de las X, para que podamos calcular velocidad V2, eso los invito a que ustedes lo realicen, y si no lo vemos, en cuanto veamos el tema ya presencial del diplomado de tránsito. Por mi parte, esta es la explicación que quería dar en cuanto a lo que es la cantidad de movimiento. Espero se haya entendido. Porque es importante que nosotros, estas ecuaciones las vas a encontrar en los libros de reconstrucción, pero también es bien importante que estamos ahorita en el sistema acusatorio y adversarial y nos lo van a preguntar, el por qué aplicaste esta ecuación, y debemos saber los fundamentos físicos para poder explicar a la persona que nos pueda preguntar el por qué voy a ocupar una ecuación. Yo soy de esas personas que digo, si voy a ocupar esta ecuación tengo que saber su fundamento físico y no nada más ocuparlo, decirlo, porque se encuentran en los libros de reconstrucción. Al fin y al cabo, un hecho de tránsito es un fenómeno físico y precisamente la física sería, ¿sí?, esa ciencia que nos va a apoyar para resolver, ¿sí?, estos modelos matemáticos y darle esos elementos a los órganos que se encargan de investigar los delitos, ¿no? Por mi parte es todo, muchísimas gracias.